Bien, buenas tardes alumnos, sean bienvenidos a su clase de acto jurídico de hoy día, miércoles 13 de mayo. ¿Ah? En la confianza y la esperanza de que estén bien, de que las cosas estén tranquilas, a pesar de que las cuarentenas han ido aumentando y de que los números se han ido multiplicando. No es lo que esperábamos que las cosas estuvieran mejor. Esa era mi confianza, pero ustedes pueden haber observado que por primera vez, obviamente observado por primera vez que cuando pasan cosas como esta se supone que la población tenía que haber tenido cierto grado de educación que veo que no la tiene. A lo mejor porque nunca nos había pasado o porque a esta generación no le había pasado. Y bueno, ahí están las consecuencias. Los números están subiendo rápidamente y la gente que seguramente la está pasando muy mal son aquellos que están llegando a los hospitales. Pero el drama va a ser cuando no haya espacio en los hospitales y entonces ahí nos demos cuenta realmente que debíamos haber hecho caso a tiempo. Estamos con un grado de estrechez ya máximo, entiendo pues, según la información, estamos como en un 80% de la capacidad. A razón de tantos infectados diarios, esa capacidad se va a copar muy luego. Así que bueno, a ser obedientes y respetuosos de las normas. Como nunca se ha visto cómo las normas jurídicas no tienen ningún valor para las personas. Todas las normas que se dan y se han dado bajo decretos, bajo leyes, no se han cumplido, lo que demuestra que el chileno tiene un apego bastante bajo a la norma jurídica. Eso es importante para nosotros que estamos estudiando las leyes, porque en el fondo es como que lo que nosotros estudiamos, los estudiamos para nadie, porque si las personas no le dan valor a las normas jurídicas, ¿cómo podemos nosotros llevar esas normas jurídicas a una realidad práctica? ¿Cómo podemos hacer defensas o cómo podemos intentar acciones si las personas no creen en el derecho como un elemento de resolución de conflicto? ¿Mm? Es el fin de nuestra profesión desde esa perspectiva. ¿No? Imagínense que usted le dice al demandado, señor, pero es que usted tiene que pagar la renta, tiene que pagar su, ¿cómo se llama? Cuota de arrendamiento. No quiero y no la pago. Punto. ¿Por qué? Porque no creo en el derecho, no creo en la norma. Las normas las hago yo y yo decido cuándo pago y cuándo no pago. ¿Cómo va a llevar usted eso? ¿Cómo va a enfrentar un escenario futuro así tan livianamente? Sería la muerte nuestra, derechamente. Y por eso las redes sociales tienen mucha más potencia que las normas jurídicas. Eso es la evolución del derecho. ¿A dónde estamos llegando? No lo sé. Bueno, estimados, he recibido sus correos por efecto de la prueba, los voy a ir respondiendo probablemente ya en la tarde de mañana, cuando me queda, digamos, el espacio para aceptarme el correo y contestar respuestas. Sé que algunos tienen algunas diferencias respecto de por qué yo habría considerado una buena en circunstancias que otros consideran otras. Me gusta mucho cuando el alumno es capaz de argumentar, no solo con contradecir, o sea, como diciendo, no, es que yo creo que es así porque yo creo que es así. No. De hecho, por ahí hay un alumno que me fundamenta su respuesta, me coloca el texto. Claro que ahí tenemos una diferencia de texto, porque yo en el texto sí encuentro la respuesta y el alumno no la encuentra. Pero el hecho de que argumente con el texto, con el manual, con la ley, ya es una demostración de que en definitiva ha entendido en qué consiste esto. Así que tengan paciencia porque efectivamente vamos a dar observación y corrección o derechamente mantener la postura a lo que me están escribiendo. ¿Bien? Así que la idea es que en el día de hoy me dejen, para mí yo les dije, el tablón es medio complicado porque las respuestas no se ubican por orden.
Entonces, que me manden la disponibilidad de horas, ojalá jueves o viernes, para ver en qué horario puede hacer una conexión con el ayudante y hacer un repaso, ¿ya? Porque para eso necesitamos tener, ojalá, un número importante de alumnos. ¿Mm? Bien, dicho esto, este preámbulo, vayamos a la clase de hoy día. Quedamos en el día de ayer analizando los famosos casos de objeto ilícito. Gran tema, gran, ¿cierto? Porque el objeto es un elemento, dijimos siempre, tenemos que siempre mantener nuestra estructura allí de voluntad, capacidad, objeto lícito, causa lícita, ¿cierto? Siempre esta estructura. Ya hemos visto voluntad, capacidad, estamos en el objeto y hoy nos corresponde ver el objeto ilícito, ¿no? El objeto ilícito. Esto es el pan de cada día en los negocios, sobre todo en un mundo en el que estamos viviendo, en que la licitud ha sido discutida, precisamente. Imagínense lo que estamos diciendo. Piensen ustedes en lo siguiente, que una persona tiene que pagar el transporte público. Y entonces ahí dice, ¿sabe qué? Yo no pago esto porque encuentro que no está a la altura de lo que yo exigiría como transporte público y decido no pagarlo. Entonces, la conducta de decidir no pagar, ¿es una conducta lícita o es una conducta lícita? ¿Le corresponde al sujeto decidir qué es lo legal y qué no lo legal, o lo que es justo e injusto? En eso yo podría concordar, porque lo justo o injusto son valores que persigue el ordenamiento jurídico, pero lo legal o lo ilegal es algo que está establecido por el derecho vigente. Entonces hay una diferencia sustancial en eso. ¿Ah? Cada vez que efectivamente se produce lo que está pasando, por ejemplo, con las concesionarias de los automóviles, ¿cierto? La concesionaria eh, tiene que cobrar menos cuando se produce una saturación y el flujo, obviamente, no se corresponde para lo que está cobrando. Y entonces ella incumple de todas maneras el contrato y cobra más. Bueno, hay una ilicitud ahí. ¿Ah? Hay una ilicitud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar en términos de acto jurídico como un elemento que es ilícito y que por lo tanto contamina todo el ordenamiento, el acto jurídico, y ese acto va a terminar en la nulidad? Pues bien, nuestro código no definió el objeto ilícito y como no lo definió, los autores intentan dar algún tipo de definición, pero a partir de los casos. Por eso la respuesta más simple es decir, no hay definición de objeto ilícito, sino que lo que existe son casos de objeto ilícito. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos casos? El primer caso. ¿Ah? Entonces, lo que contraviene al derecho público chileno. Perdón. El primer caso, artículo 1462. Queda un poco en declive esto, ¿no? Lo que contraviene al derecho público chileno. Esto ya es un problema hoy día. ¿Qué es derecho público? Por ahí los autores han ido estableciendo ya como una especie de opinión más o menos fuerte, no relevante todavía, no predominante, pero sí fuerte, en el sentido de que el derecho público y el derecho privado han ido desdibujando sus límites y se han ido compenetrando. Hay muchas actividades que eran propias del mundo privado que ahora son reguladas por la autoridad. Y muchos elementos de la autoridad pública que han descendido hacia los particulares. Entonces, por eso que lo que contraviene al derecho público chileno hoy día tiene que ser muy puntual cuando la ley efectivamente es derechamente sin discusión de orden público, perdón, de derecho público. Una de ellas es el ejemplo que da el código, ¿no? Cuando dice el someterse
a una jurisdicción no reconocida por el ordenamiento jurídico chileno. Les decía yo que ahí hay un tema de fondo muy fuerte, porque la expresión es clara. No es que sea absoluto que nosotros no podamos someternos a la jurisdicción de un país extranjero, porque el ordenamiento jurídico interno puede darle valor a una jurisdicción extranjera. Todo el derecho internacional se basa en eso. ¿Ah? Piensen ustedes, por ejemplo, lo que significan hoy día aquellos tratados que permiten que conflictos entre particulares puedan ser ventilados por tribunales de otros países, como ocurre cuando hay tratados de libre comercio. ¿Ah? No sé si lo comenzamos a comentar ayer, pero el caso nuestro de empresas que efectivamente contratan con el grupo que está en el acuerdo de libre comercio. Chile tiene acuerdo de libre comercio, por ejemplo, con Estados Unidos, y tiene acuerdo de libre comercio con México, y tiene con el mundo asiático, tiene con Canadá, tiene acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. Bueno, esos acuerdos van fijando jurisdicción de tribunal. Por lo tanto, si el ordenamiento jurídico interno le da valor a esa jurisdicción, no hay objeto ilícito. Pero si no hay una norma que le dé valor a esa jurisdicción extranjera, entonces en ese caso habría objeto ilícito. En un contrato de arriendo simple, yo arriendo un departamento en la playa, por ejemplo, se lo arriendo a un argentino y fijamos como jurisdicción la legislación, los tribunales argentinos. Ahí no hay norma que permita que frente a un simple contrato de arriendo, me está avisando batería, frente a un simple contrato de arriendo tengamos que o podamos fijar como jurisdicción tribunales argentinos. Eso no es posible. Ahí habría derechamente en esa cláusula objeto ilícito. Dame un segundo que vamos a poner batería. Este computador permanece encendido todo el día ahora con las clases, entonces se agota más rápido la batería. Ya, ahí sí, tenemos nuevamente batería. Entonces, en ese caso sí habría objeto ilícito. Un segundo caso de objeto ilícito son los pactos sobre sucesión futura. Aquí nosotros, como característica de ordenamiento jurídico chileno, no tenemos libertad para testar. ¿Qué significa eso? Que el legislador establece que quien quiera efectivamente disponer de sus bienes por testamento tiene que hacerlo de acuerdo con ciertas reglas. Principalmente la existencia de las asignaciones forzosas descritas ahí en el 1167. Entonces, se prohíben estos pactos. ¿Qué pactos podrían ser? Por ejemplo, que el futuro causante pactara con un tercero. Es decir, ¿sabe qué? Yo tengo derechos hereditarios que se van a producir en el momento que yo muera, ¿ah? A favor de mis hijos, pero yo prefiero venderte todo a ti. Ese pacto está prohibido. Si dos herederos dicen, ¿sabes qué? Yo estoy enojado con mi padre, no quiero nada de él, no quiero sus bienes, así que ahora él está vivo, pero yo te vendo esos derechos hereditarios que me corresponderían eventualmente el día de su muerte. Pacto también prohibido. ¿Eh? O el pacto entre herederos, como que los hermanos dijeran, ¿sabes qué? Ya, yo te cedo los derechos que van en la herencia de mi padre, a pesar de que el padre está vivo. Pacto también, nulo. Todos esos pactos, que son pactos sobre sucesión futura y que en el fondo, cuando lleguen a sucesorio, los van a reconocer como formas de sucesión contractual. ¿Ah? Es decir, sucedo en virtud de un contrato. No existen, ni son dentro de la legislación chilena, no existen. Y en el caso de que se llegara a configurar uno de estos pactos, tendría objeto ilícito. Sin embargo, se puede uno, que es el pacto de no mejorar, del artículo 1204. ¿Ah? Dibujando un poco la figura, aquí está la herencia. Esta es la mitad legitimaria que corresponde a los asignatarios forzosos denominados legitimarios. Y ahí están los hijos personalmente representados, está el cónyuge sobreviviente con conviviente civil, están también los ascendentes. Artículo 1181, 1182.
Y también está la cuarta de mejoras, que es con la que el causante puede beneficiar a sus descendientes, a sus ascendientes o a su cónyuge o conviviente civil. ¿Ah? Eh, pues esta cuarta de mejora puede ser no dispuesta. ¿Por qué? ¿Por qué a alguien le convendría que no se disponga? Porque en el caso de que no disponga, acrece a la mitad legitimaria. Bueno, ese pacto de no mejorar, es decir, de no hacer uso de la cuarta mejora, lo puede celebrar el causante con un legitimario. Ese es el único pacto que está permitido, ¿eh? Y que está en la excepción, vamos a poner aquí, en el 1204. Este es 1463, que es donde está la prohibición, y la excepción está en el 1204. Ahí tenemos entonces el segundo caso de objeto ilícito. Vamos a usar. Veamos ahora. Me voy a saltar el 1464, que es un poquito más extenso, y nos vamos a ir al tercer caso, que es la condonación del dolo futuro. ¿Mm? Aquí también hay un objeto ilícito. ¿No? 465. Dice precisamente el artículo que la condonación del dolo futuro no vale. ¿Por qué? Porque ya hemos visto cuando analizamos los vicios del consentimiento que el dolo es una conducta reñida por el ordenamiento jurídico y en su totalidad. ¿Ah? Y por esa razón es que efectivamente perdonar, eso significa condonar, perdonar anticipadamente el dolo que tú vayas a cometer en la acción futura es para nuestro ordenamiento algo que adolece de objeto ilícito. Fíjense que el caso que yo siempre menciono, porque es como muy, muy evidente, es como cuando uno llega a una urgencia médica y le hacen firmar documentos que usted exonera de cualquier responsabilidad a los médicos por las intervenciones que pudiesen realizarse a partir del ingreso del paciente en urgencia. Pues ahí uno estaría condonando el dolo futuro, estaría perdonando, como diciendo, te eximo de responsabilidad aunque tú allá tengas una conducta dolosa. ¿Eh? Bueno, pues eso no tiene valor porque técnicamente, dice el legislador, son casos de objeto ilícito. ¿Bien? Ahora, si el dolo ya se cometió, si el dolo está en la historia pasada, como cuando dicen en razón de una cuenta aprobada, imagínense que usted revisa la cuenta y dice, oye, aquí me estás debiendo, ¿ah? No me estás rindiendo todo el dinero que yo te presté o la administración del negocio, pero bueno, ya te lo voy a perdonar, ¿ah? Te lo voy a perdonar, está diciendo, te estoy condonando ese dolo pasado. Ese es el punto. ¿Mm? Porque ahí el individuo todavía tiene conciencia de decir que puedo aceptar que fui engañado, que fui víctima de un dolo y lo tolero. Pero hacia el futuro, no. Es decir, abrir la posibilidad de que cometas dolo y no me importe de aquí hacia el futuro, el legislador dice no, ese pacto. De hecho, de ahí hay una connotación inmoral en el medio. ¿Eh? El dolo siempre está allí de la mano de la moralidad de la conducta. ¿Eh? Y tenemos otro caso más de dolo, que es en general, entonces, en los contratos prohibidos por la ley. ¿Mm? Artículo 1466. Ahí se dan varios casos, pero el legislador da una especie de resumen final, porque aquí están las deudas contraídas en los juegos de azar, en las ventas de estatuas obscenas o de impresos abusivos considerados, digamos, contrarios a la ley de prensa, en general, en todo contrato prohibido por la ley.
1466. Hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en los juegos de azar. 2258, 2259, 2260 se refieren a los juegos de azar. Los juegos de azar efectivamente adolecen de... Se imagina que yo voy, por ejemplo, al kiosco, juego con el tragamoneda y me sale premio, que gano, por ejemplo, 100.000 pesos. Y el dueño del negocio no me quiere pagar los 100.000 pesos. Se ha generado una deuda, obviamente, porque yo gané en el juego. Pero esa deuda tiene objeto ilícito, porque nace de un juego de azar. Por eso es que los casinos necesitan una ley que los ampare, porque si no existiera esta ley, sus deudas entrarían en este punto, en juegos de azar. En la venta de libros cuya circulación es prohibida por la autoridad competente, esto ya no existe. El tema de la censura previa en nuestro sistema fue eliminado, a pesar de que la Constitución del 80 lo contemplaba, pero después eso fue, la reforma, una de las primeras reformas constitucionales, eso fue eliminado. No existe la censura previa. El libro puede salir y si produce injuria o calumnia en contra de otro, ese otro tiene derecho a ir por el delito de injuria o calumnia. Pero en ningún caso se prohíbe la circulación del libro. De láminas, pinturas y estatuas obscenas. El término obsceno es lo que marca aquí. Láminas, pinturas y estatuas obscenas. Lo obsceno es un concepto cuyo contenido ha ido evolucionando con el tiempo. Lo que era obsceno en el pasado no lo es hoy. Por lo tanto, llegar a establecer qué es lo lícito o lo ilícito es un tema, yo diría, cada vez menor. Ustedes lo pueden observar que hace mucho tiempo atrás todavía se vendían, por ejemplo, en los kioscos revistas para mayores que tenían ahí en la parte frontal un plástico que decía venta solo para mayores porque se ocultaba la portada. Precisamente porque había una connotación involucrada allí de obscenidad, de a lo mejor de inmoralidad. Entonces, si se cubría, podía venderse, pero si no se cubría, había una ilegalidad. Pero todo eso terminó y después incluso las revistas fueron absolutamente transparentes, es decir, se vendían públicamente en la portada, incluso un diario durante mucho tiempo publicó una fotografía de mujer que finalmente fue eliminada porque también fueron apareciendo los movimientos femeninos que fueron estableciendo que había un atropello a la dignidad de la mujer y así fue finalmente y se fueron eliminando. Por lo tanto, hoy día esas láminas, más que considerarse obscenas, se consideran que transgreden derechos de la dignidad de las personas. Importante cómo evolucionan los conceptos. Y después dice, condenados y de impresos condenados como abusivos de la libertad de la prensa. Hoy día tenemos una ley de prensa que regula esto y yo diría que es muy poco. La prensa ha manejado muy bien sus derechos y hoy día ir en contra de un medio cuesta mucho. Han existido condenas a medios de comunicación, pero la mayoría de las veces es porque los jueces también sienten que están involucrados en el punto. Pero de ahí a que en verdad a lo mejor haya sido un ilícito que va más allá de lo que la ley de la prensa permite, no lo sé. No he revisado un fallo al respecto. De hecho, el Consejo Nacional de Televisión generalmente recibe muchas acusaciones, pero no conocemos si hay sentencias condenatorias en ese sentido. Valdría la pena a lo mejor estudiar el punto. Y luego aquí viene la frase que sirve para todo, porque dice, y generalmente, por lo tanto ahí está la regla, en todo contrato prohibido por las leyes, como por ejemplo el contrato de venta entre cónyuges es un contrato prohibido por la ley, adolecería de objeto ilícito. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos los 4 casos conocidos, pero dejamos para el último el 1464, porque el 1464 tiene muchos problemas de interpretación. ¿Dónde dejé el borrador? Acá. Tiene muchos problemas de interpretación y entonces es mejor que lo veamos solito. Entonces le vamos a llamar a este caso quinto.
hay objeto ilícito en la enajenación. Y aquí está el primer problema. De hecho, ayer asistí a una charla donde se discutía eso. ¿Qué sentido le damos a la expresión enajenación del 1464? Porque ahí se enumeran varias cosas, como están los derechos personalísimos, las cosas que no están en el comercio, los bienes que se encuentran embargados por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello, y de las especies cuya propiedad se litiga sin autorización del juez que conoce de la causa. Entonces, todas esas cosas no se pueden enajenar. Pero, ¿qué entendemos por enajenar? ¿Vender? ¿Vender y entregar? ¿Transferir? El punto ha sido discutido y se establecen dos sentidos para la expresión enajenar. Sentido de enajenar: amplio y restringido. En el amplio se entiende que la expresión enajenar incluye toda transferencia del dominio. Más, por eso digo incluye, más la constitución de una carga o gravamen sobre el bien. Por tanto, si el objetivo es transferir el dominio, como en un contrato de compra-venta, en una permuta, en una donación, en un aporte a sociedad, estamos hablando de enajenar, porque estamos con el objetivo de transferir el dominio. Pero si yo quiero hipotecar, constituir un usufructo, constituir una servidumbre activa, también estoy enajenando, porque estoy cargando, por eso se habla de carga o gravamen, estoy grabando este bien con una carga, como por ejemplo una servidumbre, un usufructo, una hipoteca. Sin embargo, otros dicen que no, que la enajenación debe tomarse en sentido restringido, como solo aplicable a la transferencia del dominio. Esto genera un impacto práctico tremendo. Imagínense que ustedes tienen una propiedad, que están complicados de deuda, y viene un amigo y les dice: oye, mira, yo te puedo prestar la plata para que salgas de la deuda, pero me tienes que hipotecar la propiedad. La propiedad ya está embargada, supongamos. Entonces la persona dice: ya, tú me prestas el dinero y yo te doy en hipoteca. Hipotecar el bien antes de pedir autorización al acreedor que tiene embargado el inmueble sería objeto ilícito. ¿Por qué? Si lo tomamos en sentido amplio. Pero si lo tomamos en sentido restringido, como solo aplicable a la transferencia del dominio, el hecho de que yo le haya dado en hipoteca este inmueble a esa persona que me prestó el dinero no tendría objeto ilícito. ¿Ven? Entonces, tiene un impacto práctico. Ahora, otro problema es: ¿se pueden vender estas cosas? Esa es una pregunta. ¿Se pueden vender estas cosas? Técnicamente, para que se entienda que en la enajenación hay objeto ilícito, dicen los autores, la cosa se tiene que generar el título y luego entregarse. Es decir, por ejemplo, si el título fuera la venta, se tiene que vender y se tiene que entregar. Título y modo. Si eso ocurre, la cosa se hace ajena. Pero si solo se vende y no se entrega, no habría objeto ilícito, dicen algunos. ¿Por qué? Porque la cosa se hace ajena, eso significa enajena, se hace ajena en el instante en que se entrega. Pero si no la entrega, no se habría hecho ajena. Entonces se podría vender. Pero ahí viene el 1810, que dice que se pueden vender todas las cosas cuya enajenación no esté prohibida por ley. Entonces, algunos autores señalan que esa norma impide vender. Pero ojo, Peña y Lío dice, siempre y cuando la prohibición provenga de la ley. Pero los números 3 y 4
en los números 3 y 4 del 1464, la prohibición no proviene de la ley, proviene del juez que dictó el decreto de embargo o de prohibición de enajenar. Entonces, en esos casos sí se podría vender. Bueno, ahí está la disyuntiva como problema. Después se señala que el número 1 del 1464 ya estaba en el 1461 cuando exige que para que el objeto de dar pueda ser objeto del acto jurídico, debe ser comerciable. Entonces, que este número 1 no era necesario, porque el número 1 estaba comprendido ya en el 1461 cuando habla de la exigencia de que para ser objeto la cosa tiene que ser comerciable. Bueno, luego otros señalan que el número 2 del 1464 está incluido en el número 1. ¿Vale? Porque fíjense cómo dice la ley. ¿Mm? Dice, 2. De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Bueno, eso estaban dentro del primero, cuando dice de las cosas que no están en el comercio. Porque los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona son cosas incomerciables. Por lo tanto, el 2 estaba en el 1 y el 1 en el 1461. O sea, técnicamente no eran necesarios ni el 1 ni el 2. ¿Por qué? Porque ya estaban aquí en el 1461, que exige que para que la cosa sea objeto del contrato, tiene que ser objeto comerciable. ¿Ven? Ahí tienen otro problema. Y otro problema más, que es el último que vamos a ver, señala que el número 4 está en el número 3. Porque aquí dice de las especies cuya propiedad se litiga. Bueno, esa especie, para que se encuentre en esa categoría, tiene que el juez dictar un decreto dentro del juicio. Y así, la especie que se está discutiendo en juicio queda atrapada. Supongamos que estamos discutiendo quién es dueño de un vehículo. Yo digo que es mío porque lo heredé y otra persona dice que no, que es de ella porque ella lo compró al padre de quien yo digo que lo heredé. Entonces estamos discutiendo la propiedad del vehículo. En ese caso el juez dice, bueno, mientras se discute de quién es, queda prohibido vender este vehículo. Cuando se dicta ese decreto de prohibición, es lo mismo que lo estuviera embargando. Entonces, por lo tanto, el 4 quedaría dentro de la expresión de embargo del número 3, cuando dice de las especies embargadas a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta. Por lo tanto, ese embargo se toma en sentido amplio. Por lo tanto, al estar incluido el número 4, el número 3, resulta que el único del 1464 que debió existir era el número 3. Es una posibilidad de entenderlo así. Pero bueno, eso es importante manejarlo en esto. Están en este 1464, efectivamente, de las cosas que no están en el comercio, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otras personas, de las especies embargadas, a menos que el acreedor consienta o el juez lo autorice, y de las especies cuya propiedad se litiga sin autorización del juez que conoce de la causa. Esos 4 bienes son en los que existe objeto ilícito. Por lo tanto, si a ustedes les toca un caso de una especie que está en alguno de estos, no puede celebrar actos. Ahora, en el caso del 3 y 4, que puede darse la figura de que el juez lo autorice o de que el acreedor consienta, hay que hacerlo antes de proceder a las ventas, porque si se hace después, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque estamos hablando de objeto ilícito. En el objeto ilícito, la sanción es la nulidad absoluta
y la nulidad absoluta no es saneable. No se puede mejorar por un acto posterior. Como por ejemplo usted compró un acto embargado, ya lo compró, lo tiene en su casa. Entonces dice, oye, esa venta es nula. Entonces, no, entonces va a llamar al dueño para que me confirme que me transfiere el auto. O sea, al acreedor para que me consienta el... No, no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede ratificar posteriormente. En el caso de la nulidad absoluta, la ratificación, que es una forma de sanación de los actos, no es válida. ¿Ya? Así que ténganlo muy presente a mí. Por ejemplo, hace poco me tocó una compraventa de una propiedad que estaba embargada y que además tenía hipotecas a favor de un banco. Entonces, previo a que mi cliente comprara esa propiedad, había que pedir la autorización del acreedor, que en este caso era un banco, y también se pidió la autorización del juez, que era donde la propiedad estaba embargada. Entonces, cuando se redacta la escritura, se coloca al comienzo autorización. Autorización y consentimiento. Y con esa autorización y con ese consentimiento se firma la escritura. De lo contrario, no se habría podido. ¿Por qué? Porque habría objeto ilícito. Siempre tiene que ser antes la autorización, antes el consentimiento del acreedor. Si se da después, es nulo, aunque usted intente sanearlo. Bien, así que estudien bien estos casos del objeto ilícito, porque efectivamente, sobre todo en el 1464, tiene mucha discusión doctrinaria. Hay muchas más discusiones doctrinarias, pero yo me centro en estas 5, que son los 5 problemas que pienso yo son los más comunes. Bien, bueno, mis estimadísimos alumnos, ¿no? Quedamos hasta aquí por esta clase del día miércoles, hoy día 13 de mayo. Ya como saben, tener presente que durante la tarde de este jueves, no la de hoy día miércoles, porque hoy día tengo clase toda la tarde, voy a contestar los correos con aquellos que hicieron algunas observaciones a sus pruebas. ¿Ya? No olviden enviarme su horario, colóquenme UMC, horario acto jurídico, que es para ayudantía. ¿Ya? Entonces, si yo voy a saber, voy a recolectar allí más o menos cuáles son las coincidencias de horario para saber cómo hacerlo, porque ustedes saben que con esto de las pandemias hay que ver primero el tema de la plataforma, si es Teams, si es Zoom o si es otra, y ver cómo hacemos para funcionar. Eso. A seguir estudiando mucho, porque igual mayo se va a pasar volando y seguramente ya deberíamos hacer otro trabajo más para generar un segundo control. Tenemos trabajos para el primer control, tenemos solemne y deberíamos generar trabajos para el segundo, más uno que nos ayude a recuperar esta nota. Bien, ya pues, entonces nos vemos la próxima semana. Chao, chao.